El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Juan, capítulo 5. Vamos a estar trabajando otra vez en estas cosas que hemos estado estudiando ya de días, acerca de morir y vivir una vida por el Espíritu y en las cosas del Espíritu, y no vivir según la carne, porque leemos en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vamos a ir trabajando en estas cosas para destruir en sí todas los ídolos, las creencias, las opiniones, los pensamientos que se exaltan en contra de Cristo y que se levantan en contra de Él. Todo eso para que tú puedas vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Esto es otra vez para los que en realidad quieren agradar al Padre. Porque en este camino, como cada uno ha visto, es mucha palabra. Los hombres dicen que quieren agradar al Señor. Sin embargo, con todo eso, sigue siendo labios. Si tú dices que quieres agradar al Señor, que quieres vivir conforme a su voluntad, pero no lo haces, no pienses que eres justificado por el hecho de que dices que quieres. Porque si en realidad quisieras, lo harías. Entonces, si tú dices, si por ejemplo ahorita que hemos estado estudiando este asunto de Romanos 8, donde se habla del pensar en las cosas de la carne y de ocuparse en las cosas de la carne, si tú te das cuenta y dices, Señor, yo quiero pensar en las cosas de tu espíritu, yo quiero ocuparme en las cosas del espíritu, pero nada más se quedan palabras, no pienses que por hablar esas palabras, ya con eso vas a ser justificado. Porque en el cristianismo mucho se usa el yo quiero, pero en realidad muy pocos lo hacen. Siempre se quedan nada más en el yo quiero y piensan que por el decir yo quiero, ya con eso son justificados en frente de Dios y Dios les va a tomar en cuenta ese deseo. Pero así sucede como aquel hombre que escucha la voz de Dios pero no la obedece, es como el que construye su casa de la arena. Como el hijo aquel que le dijeron, mi hijo, ve a trabajar a mi viña, y dijo, sí padre, ahorita voy, pero no fue.
quien hace la voluntad del Padre, no el que dice que quiere hacerla, sino el que la hace en realidad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vuestra santificación. Si tú dices, Señor, yo quiero santificarme para ti, quiero vivir totalmente santificado para ti y en todo el esplendor, vivir como tú, pero no haces nada, no porque tú pienses así, no porque tú digas que quieres, ya con eso el Padre se va a dar por agradado. Te digo estas cosas para que entiendas bien y te rectifiques en las cosas que estás haciendo. Estamos hablando de corazón, estamos hablando de verdad, querer hacer las cosas. Por ejemplo aquí, corazón. Como te estaba hablando ayer, te voy a hablar un poquito de esto. El plan de todo esto es el corazón. Porque si el Señor Jesús te salva del diablo, la muerte, el mundo, el viejo hombre y la carne, y tú no tienes corazón para quedarte dentro de esta libertad y te vas tras las cosas que no aprovechan, en realidad la salvación que el Maestro te dio no fue beneficiosa para tu vida porque te regresaste. Entonces el corazón se necesita. El Padre ya nos dio todo, pero cada uno necesita todo su corazón para quedarse a donde el Señor Jesús lo puso. Porque hoy en día, por ejemplo, en el reino de justicia del Señor, el Señor mete a los hombres a su reino y los hombres se salen de su reino por la falta de corazón. Y ahí es donde vienen todas estas cosas. Falta de corazón, tú puedes decir yo quiero, pero el yo quiero de estos días es un yo quiero como esperanza, no es un yo quiero de lo voy a hacer. Es un yo quiero de esperanza porque siempre se está como esperando que esas cosas sucedan. Si tú tienes un montón de hambre y estás en tu casa y dices quiero comer, pero no te cocinas nada o no vas a la calle a comprar, no te vas a satisfacer. Entonces, como te he dicho antes, te digo una vez más, requiere corazón. Si tú quieres vivir conforme a la voluntad del Padre, requiere corazón. Va a requerir, y Dios te lo dijo antes, todo tu corazón, no poquito, todo. Como estamos hablando aquí, para que tú pienses en las cosas del Espíritu, va a requerir el nacimiento del Espíritu y todo tu corazón. Para que tú te ocupes en las cosas del Espíritu, va a requerir nacimiento del Espíritu y todo tu corazón. Para que tú no vivas según la carne, va a requerir el nacimiento del Espíritu y todo tu corazón. Porque como te estaba diciendo ayer, no por el hecho de que nazcas, ya por eso va a fluir la justicia de ti cuando tú no le pones todo tu corazón. Porque recuerda, es una entrega. El corazón es requerido para la entrega. No corazón, no entrega. ¿Sí? Entonces, cuando no hay entrega, pues el hombre se va a entregar a otras cosas que, como estábamos hablando aquí, como leímos en Gálatas, si el hombre no se entrega a Dios, se va a entregar al adulterio. Si el hombre no se entrega a Dios, se va a entregar a la fornicación, se va a entregar a la inmundicia, se va a entregar a la lascivia. Porque yo te voy a decir una cosa, tú no te vas a quedar neutral. No te vas a quedar así como, bueno, yo no me entrego a Dios y tampoco al diablo. No, es que uno a otro te vas a entregar. Y al hecho de no entregarte a Dios, el área neutral en Dios no existe. Porque si tú no te entregas a Dios, estás entregado a alguien más. ¿Sí? Entonces, fíjate, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Por cuanto los designios de la carne, Romanos 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, leyendo ese versículo, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Al escuchar esos versículos, pueblo, en realidad, tú tienes que saber específicamente que todo el asunto que haces en la carne es vano. ¿Por qué? Porque la carne, de acuerdo a Romanos 7:8-7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cada cosa que tú hagas en la carne es enemistad contra Dios. Por eso, como hijos de Dios, no podemos hacer nada en la carne. Todo tiene que ser hecho en el Espíritu, porque la carne, como leímos, te lo repito, está en contra de Dios, porque no puede sujetarse a la ley de Dios, y aunque quisiera, o sea, simplemente no puede. ¿Qué significa designios? Fíjate. Es prácticamente lo mismo que
que la carne, según la carne. Designio es propósito, intención o plan para realizar algo. ¿Y qué sucede hoy en día con los famosos designios? En el cristianismo, lo más famoso que dicen es una vida con propósito. Y ahí andan todos con su vida con propósito. Eso es designio de la carne. Porque claramente dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces propósitos en la carne, cuando tú te llenas de intenciones en la carne, cuando tú haces tus planes, en el cristianismo específicamente hablando y en todas las religiones, todos tienen sus planes. Todos tienen sus propósitos, las intenciones de lo que quieren hacer, alcanzar el mundo para Cristo, eventos, retiros, oraciones, vigilias. Por ejemplo, ahorita cuando viene el año nuevo, de volada empiezan a entrar todos al ayuno de Daniel de 21 días. Se comen el ayuno, se echan el ayuno de Daniel, pero comiendo legumbres. No, póngase un ayuno sólido, un ayuno donde no comas comida, para que sientas realmente la renunciación a los alimentos. Porque, oye, si dejas de comer carne pero comes zacate, el cuerpo se sigue nutriendo. No hay nada de beneficio en realidad en cuanto a ayuno se refiere. Él ayunó así para no contaminarse. Sí, por eso fue cuando no comía cosas delicadas. Y también tuvo otro ayuno similar, pero ese es otro asunto. Lo que estamos hablando ahorita específicamente es el plan. Si tú, como hombre de Dios, haces tus propósitos sin Dios, y esto mucho se hace hoy en día porque los hombres tienen la tendencia, cuando los hombres se creen cabeza, y en el pastorado es uno de los lugares donde los hombres se creen cabeza y empiezan a planear. ¿Sí? Entonces planean, y después de que planean, traen el asunto al Señor, pero ya lo planearon. No es un asunto que Dios les dio a que hicieran, es un asunto que se planearon entre hombres y luego lo traen a Dios en oración. Oran, no esperan la respuesta, no esperan si Dios lo aprueba o no lo aprueba. No, simplemente oramos, ya se lo presentamos al Señor y ahora lo vamos a hacer. Como un tipo ritual, porque a Dios en realidad como que no le importa. O sea, no esperan a que Dios lo apruebe o lo desapruebe. Simplemente lo traen, lo presentan, pum, ya. Entonces, esos son designios de la carne. En la carne tú miras los hombres. Los hombres se organizan, hacen sus schedules. Los hombres en la tierra se preparan para todo. Hacen todo el designio que tienen en cuanto a, por ejemplo, los ahorros de retiro, a los trabajos, las aseguranzas, los planes que tienen. Cada uno dentro de su propia vida, en realidad se hace sus propios planes, sus propios métodos, metas, tienen sus intenciones, pues de repente pues sabes que tengo ganas de hacer esto. Entonces van y lo hacen. Siento en mi corazón, como los cristianos dicen, es que siento en mi corazón hacer esto, siento en mi corazón hacer aquello, y por medio de esas intenciones se van. Esas son las maneras en las cuales la gente que no sigue a Cristo hace sus cosas. Sí, ellos las hacen de la misma manera, en esa forma de planes, de organización. En el mundo se hace todo eso porque eso es lo que el mundo hace. No tiene que organizarse por sí solo. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Pero que los hijos de Dios se organicen de la misma manera que se organizan los hombres y hagan sus planes y hagan sus propósitos y se junten de intenciones para hacer cosas de la misma manera que en la carne son hechas, pues eso da testimonio que están siguiendo los designios de la carne. Hay muchos de ellos. Entonces, el propósito de esto es que tú aprendas que si tú quieres vivir bajo el designio del Espíritu, eso significa que el Espíritu va a gobernar aún las intenciones de tu corazón. ¿Sí? Él es quien te va a decir, tú no tienes que andarte planeando. ¿Sí? Pablo en este caso, en 2 ocasiones se planeó para ir a predicar a cierto lugar, pero el Espíritu no se lo permitió y no terminó yendo. Felipe, el Señor lo agarraba
y lo llevó lo transportó de un lugar a otro, le dijo, vete por este camino, se lo llevó, se encontró con el eunuco, después que acabó lo transportó a otro lugar donde lo necesitaba. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, Él no dijo, bueno, pues ahora ya fui bautizado, pues vámonos el primer plan de una persona bautizada que lo llamaron a predicar el evangelio. No, pues ahorita vamos a ir al mero templo. Vamos a ir al templo, vamos a predicarle a los judíos para que se arrepientan, porque para esto me mandó el Señor. No, el Espíritu agarró a Jesús y se lo llevó al desierto. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, los designios de la carne y los designios del Espíritu son totalmente diferentes. Los hijos de Dios somos llamados a ser totalmente gobernados por el Espíritu de Dios y nada de métodos carnales, ni siquiera para organizar. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Pues ya viene tal día. Ahorita un ejemplo, ya viene el año nuevo, ¿no? Ya va a empezar el otro año. Bueno, pues sería buena cosa que nos reuniéramos todos el día primero a las 12 de la noche y empezar a orar empezar a orar a las 11:30 de la noche y acabar de orar a las 12:30 minutos. A orar una hora, empezar el año orando, ¿sí? Entonces, eso es algo así como muy espiritual, muy bueno, ¿no? Se mira porque vamos a empezar el año en oración, vamos a empezar el año en fuego del Espíritu y todo. Pero si el Espíritu Santo no me manda esa cosa, yo lo estoy haciendo por los designios carnales. El cristianismo hoy en día está muy gobernado por los designios de la carne, porque han aprendido los métodos de organización del mundo. De hecho, del mundo agarran toda la organización que se plantean, y luego también imitaron los concilios, ¿sí? Desde los días antiguos los concilios existieron allá atrás en los tiempos de ¿cómo se llama? De Israel. Por alguna razón Dios estableció el sacerdocio primero y después se hicieron concilios. Eso ya fue asunto de hombres. Con todo y eso también dijo que en nosotros no debería de ser así, ¿sí? Entonces ahora un hombre, por ejemplo en las iglesias, hablando de los 5 ministerios, planean todo lo que van a hacer. Hay unos que ya tienen planeado hasta 6 meses. Imagínate, 6 meses adelante, ya tienen planeado todo, ya tienen sus schedules bien hechos de todo lo que va a venir, qué predicador va a venir, y todo eso bien organizadito. Y no, así le gustan las cosas, Dios bien organizadas. Hombre vano, no sabes si el día de mañana va a estar aquí. El maestro te dijo, vive un día, ¿sí? No te afanes por el día de mañana. Cuando tú tienes tus cosas ya hechas por 6 meses en tu schedule, tú ya estás afanado por 6 meses adelante. Y el maestro dijo, ni por siquiera el día de mañana. Esas son las formas, los designios de la carne que se están metiendo, que se han metido, que se practican. ¿Por qué? La carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Tú puedes hacer todas las cosas que aparentemente a los ojos de los hombres sean santas. Como te estaba diciendo, el ayuno de medianoche o la oración de medianoche para empezar el año nuevo. Se mira muy santo, se mira muy bueno. O ¿saben qué? No, pues vamos a orar todos, ¿no? Vamos a agarrarnos un día para orar, ¿sí? Pero no es gobernado por el Espíritu. Ya es designio de la carne. Te lo voy a poner fácil. Cualquier cosa que el Espíritu Santo no te mande a hacer es designio de la carne. Pero luego los hombres en realidad se agarran así. Y los hombres tienen esta tendencia. Les viene un deseo en su corazón y luego dicen, Dios me dijo. Están en contra de la Escritura y se van a buscar en contra de la Escritura versículos que vayan en contra de lo que se les ha enseñado o dicho, y luego dicen, Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado con tu corazón, pueblo, porque si el Espíritu no te guía, son designios de la carne. Y hay muchas cosas dentro de los designios de la carne, los métodos que se están aplicando para que de esta manera puedan vivir en santidad en frente del Señor. Si no te aferras a su voluntad, no vas a vivir conforme a su voluntad. Si no te dejas guiar por el Espíritu, no vas a vivir por el Espíritu y vas a hacer muchas cosas contrarias a la voluntad del Padre. ¿Sí? Es importante entonces que cada uno entienda lo que le toca. Por lo tanto, versículo 7, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora fíjate, si los designios de la carne son enemistad contra Dios y tú los estás practicando,
¿Eres amigo de Dios? Estás haciendo tu voluntad. Vivir bajo los designios de la carne. Te los voy a poner. Los schedules. ¿Sí? Esa es una. El orden de culto. Ahorita estoy hablando únicamente dentro de lo que es asunto religioso. El orden de culto. El orden de culto en el Evangelio, en las iglesias cristianas, es algo muy santo, no se los toques. Pero por el famoso orden de culto, no dejan que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, sino que simplemente se aferran a su orden de culto y punto. ¿Sí? Y por causa de esto, no, pues hermano, tenemos que cantar cinco canciones de alabanza, 5 de júbilo, 5 de adoración, luego la oración, luego los diezmos, hay que recoger la ofrenda, luego otra vez vamos a orar para empezar, 15 minutos de prédica, la oración de los anuncios, luego, ¿qué más sigue? Pues algún testimonio, luego la oración de despedida, un ejemplo. Y luego critican a la iglesia católica que nada más se paran, se sientan, se paran, se sientan. Igualitos. ¿Quién es el Espíritu de Dios quien dirige todas esas cosas o son los hombres? Ya si el Señor quiere hacer algo diferente, no está en el sketch. Lo siento. Pero qué bonito estuvo el servicio de hoy, ¿verdad? Dios se glorificó en él. Sí, esas son las palabras que dicen para adjudicarse que Dios está entre ellos. Sí, planean todo. Sí, y luego dicen Dios se glorificó, Dios ha sido fiel. Puras emociones de hombres, pura carne planeada para hacer las cosas. Sí, tienen que estar organizados. Jesús no andaba organizado, él iba para donde el Espíritu lo llevaba. Los discípulos primeros aprendieron a hacer lo mismo, iban para donde el Espíritu los llevaba y decían lo que el Espíritu tenía que decir y hacían lo que el Espíritu les decía que hicieran. No tenían programas. Hoy en día hasta métodos de crecimiento tienen. Cuando el Señor dijo, yo añadiré los que tengan que ser salvos. Pero los hombres en sus designios carnales aprendieron de las pirámides esas y tienen sus designios carnales y tienen su método para alcanzar a los hombres. Hoy Dios se glorifica. Dios traerá los que tengan que ser salvos. Y por eso hoy en día las iglesias están llenas de gente que no quiere a Dios. Curioso, ¿no? Un pueblo o edificios llenos de gente que se reúne para aprender de Dios, pero no quieren de Dios. No lo quieren. Si lo quisieran, lo recibirían. Eso es en lo que es en el orden de culto y los métodos de evangelización que hoy en día tienen. Sí, también los predicadores tienen la tendencia de gobernar los ayunos, las oraciones. Sí, ponen predicadores según los concilios. Ya no se detienen a que sea Dios quien llame a los hombres, sino cada uno. La oración, vamos a hacer este día de oración, se disponen un día para orar, se disponen otro día para orar, se disponen otro día para ayunar, y todo, como son cosas que a los ojos de ellos mismos son santas, entonces las hacen. Yo no estoy diciendo el problema de las cosas, los ayunos o las oraciones, te estoy hablando de la razón o por quién es el quien las organiza. Ese es el problema que te estoy hablando ahorita. Porque si tú oras y no te llamaron a la oración, es como meterse al castillo del rey o al trono sin ser llamado. ¿Sí? Nada más así. Así, nosotros tenemos entrada, sí. Pero por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que ora por nosotros con gemidos indecibles? ¿Quién es el que ora y pide e intercede lo que nosotros no podemos expresar con palabras? Fíjate la oración. Si la oración es por el Espíritu, hay perfecta comunión con el Padre. Si la oración es con el hombre,
es más bien, en lugar de una oración, es una lista de peticiones. Te pido por este, te pido por aquel, por aquel, por aquel, por este, por aquel, por aquel, por este y por aquel también, por este también allá, por aquel otro. Aquí, quítale, ponle, dale, hazle acá, mueble aquí. No me gusta ese carácter, arréglaselo aquí, arréglaselo allá. Haz de cuenta que agarran a Dios por medio de las oraciones para que Dios haga a los hombres a la imagen y semejanza de los que están orando. Así oran. Y luego dicen, no, es que el Señor oramos, echamos rodillas. Échenle rodillas religiosas y van a ver hasta dónde van a llegar. ¿A dónde han llegado? ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos de los designios de la carne solamente en el Evangelio. ¿Cómo se conduce la carne? Bueno, si quieres tú ver, por ejemplo, hoy en día no hay separación de la forma de conducta de la gente de Dios y la forma de conducta de los inconversos. Los designios son los mismos. Siguen los mismos designios. Ahorita solamente te estoy hablando de la organización, del asunto de los sketches, la programa, todas esas cosas que se planean. De eso te estoy hablando. A ver, dime, pueblo, ¿cómo tú vas a hacer planes si tú no sabes si vas a estar aquí mañana? Por fe, hermano, por fe. Tu fe tiene que llegar hasta el día de hoy, no al día de mañana. Cuando vivas mañana, ahí utilizas tu fe. Si hoy estás utilizando tu fe para mañana, estás brincándote. Hoy, cada uno tiene que aprender el día de hoy. Pero eso es muy difícil. Por ejemplo, los predicadores, para predicar, se estudian, les dicen, ¿sabes qué? Vas a predicar, ¿qué día es hoy? Viernes vas a predicar. El próximo viernes te toca predicar a ti. Se le dice, normalmente en el mundo cristiano religioso, normalmente se le dice a los predicadores, ¿sabes qué? A ti te toca predicar. La costumbre es, dime con tiempo, para prepararme. Eso enseña que no están preparados. Yo qué culpa tengo, no están preparados. Entonces, se preparan con tiempo para predicar. Cuando Dios dijo que el día que tuvieras que hablar, Él hablaría por ti. En la preparación son designios de la carne. Esto no les va a gustar, pero son designios de la carne. No, es que yo tengo que prepararme, tengo que ayunar, tengo que orar. Son cosas que tienes que hacer todo el tiempo, sin importar qué día es. Si no entendemos, tu forma de conducta, por ejemplo en la oración, orar sin cesar. No me digas que vas a orar para ir a predicar. Eso enseña la religiosidad que existe hoy en día. ¿Sí? Además, ¿por qué yo voy a prepararme para predicar? ¿Acaso no soy hijo de Dios, el cual fui llamado a vivir en santidad? ¿Acaso no dijo el Padre que Él iba a hablar por mí cuando yo tuviera que hablar? Y si yo me preparo, la gente del mundo, cuando les toca dar un discurso o X cosa, o les toca hacerla de oradores, ellos se preparan y recogen toda la información de diferentes métodos para exponer bien una clase o una conferencia. Yo entiendo, son gente del mundo, ni para qué aplicarles las reglas. Pero que el pueblo de Dios se prepare con las mismas cosas. Esos son designios de la carne. Son los métodos, la forma en que la carne se prepara. Los hijos de Dios somos llamados a prepararnos diferente. ¿Cuánto? A santidad fuiste llamado. Yo habito en santidad, moro en la santidad y estoy siempre listo y preparado para toda buena obra, tal como me mandaron. Entonces el Señor me manda, ve y predica, entonces yo me voy. ¿Y cuál es el mensaje? Ahí te lo doy, órale. Te vas y ella te lo da, pum. Entonces no hay preparación. De esa manera los hombres no hablan lo que estudiaron, lo que aprendieron, lo que creen, lo que piensan, lo que opinan, lo que el internet dice. No, mensaje fresco del Espíritu al corazón de las almas para que sean convertidas de sus malos caminos, para que las cosas defectuosas sean arregladas. Y si todo está arreglado, los motiva todavía por medio del Espíritu a proseguir a la meta, enseñándoles que hay más. ¿Sí? Pero esos son solamente en cuanto a ciertos designios. En cuanto a la oración se refiere, o las cosas que hemos estado hablando ahorita. Solamente mencionando algunas, por así decirte. Son cosas que no les gustan, por ejemplo, porque pues están acostumbrados. Hey, acostúmbrate a predicar por el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que hable a través de ti. Y de esta manera, pues tú puedes en realidad fluir. El Espíritu Dios fluye en ti y das el mensaje y pum, te vas.
No hubo preparación, no hubo mano de hombre. Lo que Dios busca eliminar es la mano de hombre de las cosas de Dios. En los días antiguos, cuando hizo un templo terrenal, físico, de piedra, les dijo, no quiero que martillo se escuche cuando estés construyendo mi templo. ¿Sí? No mano de hombre. Mucho más ahora en estos templos espirituales, hechos no por manos de hombres, sino por Dios, nacidos no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Nacidos de Dios, es lógico que nos vamos a apegar a las cosas. Él es el guía. ¿Quién es? Yo te voy a preguntar una cosa, predicador, o cualquiera de los 5 ministerios, o pueblo en general. ¿Eres tú el guía o el Espíritu de Dios? Y no se pongan hipócritas al responderse. Porque, no, el Espíritu es el que me guía y tú decides. Cuando tú marcas todo tu sketch, eres tú. Porque el Señor, no, yo te lo digo por experiencia, no te va a llevar adelante, te va a llevar un día a la vez en todas las cosas. ¿Sí? Ahorita, nos entendemos, ahorita te va a llevar en todas las cosas. No te va a llevar un día adelante y nada, ahorita te va a llevar en todas las cosas. ¿Sí? Porque así funciona. Dios lo dijo de esta manera, el justo por su fe vivirá. Entonces nosotros somos llamados a vivir por fe día tras día. Cuando Jesús venía, estaba en la tierra, día tras día iba. ¿Nos entendemos? De esa manera, para que se den cuenta y se entreguen al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo en verdad. No el Espíritu Santo, sentí en mi corazón que el Señor quiere que haga esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo no le confiaría al corazón. ¿Sí? La conciencia no me redarguye. Tampoco le confiaría a la conciencia, porque más grande es Dios. Ni al corazón ni a la conciencia les vas a confiar. Vas a confiar en Dios. El Espíritu Santo te va a guiar, y para hablarte, para guiarte, tiene que hablarte. Si los hombres dicen que Dios no habla, yo te digo que Dios habla. ¿Sí? Y solamente aquellos que de corazón lo buscan van a escuchar su voz. Porque está escrito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿De dónde? Las que no son sus ovejas no lo oyen. Las que dicen que son sus ovejas, pero no son sus ovejas, no lo oyen. Si tú no oyes a tu Señor, es una clara señal de que no eres su oveja. Estamos hablando de Cristo. Si tú no oyes a Cristo, si Jesús no te habla, yo cuestiono si realmente eres hijo de Dios. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y si tú no la estás oyendo, es peligroso. Es muy peligroso. Y hoy en día lo que me he topado en el cristianismo es esto: que el hombre no escucha la voz de Dios. Oídos sordos. ¿Sabes por qué se hacen los oídos sordos? Porque el Señor te dice y 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 te dice, y tú lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras. ¿Quieres que los oídos se tapen? Haz eso. Lo cual no es nuevo, porque en realidad siempre se ha estado haciendo de una u otra manera. Los hombres hoy en día no creen que Dios habla. Eso no es porque Dios no hable, eso es porque en realidad no se está viviendo conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí nos entendemos? Entonces es importante que de verdad te alinees, y si vas a seguir al Señor, lo vas a tener que seguir al pie de la letra. Cuando digo esto me refiero a cuando Él habló del nacimiento del Espíritu. No vamos a poner así como los judíos, letra tras letra, renglón tras renglón. No vamos a poner al pie de la letra. Me refiero en cuanto a lo que el Espíritu Santo te guíe. Porque si Dios prometió que el Espíritu Santo te guiaría a toda la verdad, tu trabajo es dejarte guiar. Hoy en día el pueblo de Dios, ¿cómo le cuesta trabajo dejarse guiar? Todo mundo quiere poner su opinión. Todo mundo, no, aquí las cosas no son hechas de esta manera. Aquí las cosas tienen que ser de esta otra. Hazte cuenta que un pueblo que no se deja guiar simplemente es un pueblo que nada más todo el tiempo está dando opiniones, como unas cosas tienen que ser hechas, y de esa manera se haga hecho todo conforme a su voluntad. Y si no se hace conforme a su voluntad, se pone bravo, se pone enojado y se pone rebelde. No hacen caso, no le dan libertad al Espíritu, no quieren hacer la voluntad de Dios. No, todos sujetos al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo necesario, lo que se requiere en estos días. Porque si tú no estás sujeto al Espíritu Santo de Dios, ¿quién te va a salvar de los días venideros? ¿Quién?
Cuando, por ejemplo, las 5 mujeres sensatas y las otras 5 mujeres insensatas, las 5 tenían aceite y extra, y luego las otras 5 tenían aceite, pero se les acabó. ¿A cuáles guió a toda la verdad? ¿Quién las guió? El aceite, siendo el Espíritu Santo de Dios. Las que tenían vasijas llenas y extra, les aguantó para pasar todos los días malos. ¿Cómo tú quieres? Si estas tenían aceite lleno, vasijas llenas de aceite, lo tenían y se les acabó, ¿tú crees que vas a poder resistir en el día malo sin el aceite? ¿Vas a poder resistir sin la guianza del Espíritu? ¿Vas a poder resistir en tu voluntad, tu doctrina, tu religión? ¿Va a resistir el día malo? Por supuesto que no. Tus métodos, tus sketches, tu orden de culto, tus pastores establecidos por ti mismo van a ayudarte a resistir en el día malo. ¿Dónde van a quedar tus sketches? ¿Dónde van a quedar tu orden de culto cuando andes corriendo por los montes? Cuando te estén persiguiendo, ¿dónde van a quedar? ¿Dónde van a quedar los templos? ¿Sí? Van a huir. Sí, porque el Espíritu Santo no los va a guardar, porque aunque quiera guardarlos, Él únicamente va a guardar a aquellos los cuales lo recibieron. El ejemplo está bien claro con las 10 vírgenes. Sí, 5 lo recibieron y lo retuvieron y traían extra y les alcanzó. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Justo a los ojos de Dios, te lo he dicho antes, te lo voy a repetir una vez más. Justo es una persona que no practica injusticia, ni chiquita, ni grande, ni nada. Es una persona que simplemente no practica injusticia. Justo no es un título, es una forma de vida. Así que, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto dicho, todos aquellos que sigan al Padre tienen que seguirlo por la guianza del Espíritu. Si tú das un paso fuera del Espíritu, ya no te está guiando. Por eso te había dicho que requiere todo el corazón, porque el Espíritu te va a llevar muchas veces por lugares donde no quieres ir, por lugares donde tú piensas que no son seguros, por lugares que no conoces, pero Él sí los conoce. ¿Sí? Y te va a llevar a esa forma de vida. Por ejemplo, aquí en el asunto de quitar y poner predicadores. Los hombres hoy en día, en lugar de que el Espíritu elija a sus siervos, a los cuales Él va a mandar como cuando Jesús andaba en la tierra, Él los eligió. Hoy en día los hombres los eligen. Estos que Jesús eligió en los días de Jesús no fueron aprobados por el concilio. Pero el concilio mismo elegía a sus propios sacerdotes según la tradición y esos eran aprobados, pero estos no querían a Jesús. Hoy en día las iglesias están llenas de un pueblo que no quiere a Jesús, un pueblo que se rehúsa al gobierno de Jesús y al gobierno de su Espíritu. Aunque todo el tiempo traen a Jesús en sus labios, hábleles de santidad. No, hermano, no, ninguno puede. Hábleles de perfección. No, nadie. Pero esas son cosas que el que tú dices que es tu maestro te pidió que hicieras. El que tú dices que es tu maestro te dijo, aparta tu pie del mal, y tú dices, no podemos, mientras estés en la tierra vamos a pecar. Esos son designios de la carne. La gente del mundo no puede dejar de pecar, porque aunque quisieran, no quieren ni tampoco pueden. Pero ahora que los hijos de Dios tampoco puedan dejar de pecar, eso es el colmo. O sea, si no pueden dejar el pecado es porque en realidad están todavía bajo los designios de la carne. Si no entendemos, yo entiendo que el mundo es mundo, va a haber iniquidad en él, pero y a ellos pues, no puedan, se les haga muy difícil, pero que al pueblo de Dios, al que dice que es lavado con la sangre del Cordero, el que fue limpiado, santificado, justificado y hecho perfecto, y luego venga a decir que no puede, no son esos designios de la carne. De hecho, te voy a decir una cosa, la simple palabrita esta, no puedo, es un designio de la carne, porque la gente de la carne, la gente del mundo dice no puedo, o imposible. La palabra imposible también es de la carne, es designio de la carne. ¿Por qué? Bueno, es que Jesús dijo que al que cree, todo lo puede. Y para el que cree, nada os será imposible.
Entonces, un hijo de Dios no puede estar mencionando esas palabras porque son palabras de la carne. No, y si le metemos a la hablada, entonces va a entrar mucho. Ahorita por lo pronto nada más concéntrate en eliminar mínimo esas dos palabras porque, por ejemplo, si Dios te dice, sé santo, pues no puedo. No, es que nosotros ya somos santos, hermano. Somos santos porque estamos apartados para Dios. Por eso somos santos. No somos santos porque vivimos en santidad. Somos santos porque estamos apartados para Dios. El Señor nos apartó, nos sacó de la inmundicia y todo, nos libró con su preciosa sangre, nos limpió de todo pecado, nos perdonó los pecados y nos apartó. Pero sabe que vamos a regresar al pecado. Esas son las habladas que te tiran. ¿Sí? Y ya con eso te sientes bien tranquilo. Yo soy santo porque soy apartado. ¿Eso es santo, apartado? ¿Pecador? Son designios de la carne otra vez. ¿Por qué? Porque el tolerar el pecado, aceptar el pecado, vivir en pecado, son designios de la carne. No puede decir que no. Y el que anda en los designios de la carne no agrada a Dios. Entonces el que vive según la carne no va a agradar a Dios. Por lo tanto, yo te aconsejo, pueblo, simplemente es un consejo. Vete removiendo todas esas cosas que tú haces. Por eso habíamos hablado cuando en el asunto de la muerte. Porque si tú no mueres, tú siempre vas a estar programándote. Pero tienes que ir un día a la vez. Hoy. No os afanéis del día de mañana. ¿Sí? Entonces estamos hablando que por causa de que no se muere o no se ha muerto a la carne, existen todas las programaciones, los sketches y las intenciones. Si tú tienes, te lo voy a decir, si tú tienes una intención, aunque sea buena, pero el Espíritu Santo no te la mandó, eso es designio carnal. No, pero es buena intención, sí, será la más santa. Pero si el Espíritu no te la manda, es designio carnal. ¿Por qué? Porque escrito está, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Así que, pueblo, déjate de estar guiando por buenas intenciones y que sea el Espíritu Santo de Dios quien te guíe. No, pero es que son buenas, sí, podrán ser muy buenas, pero nosotros fuimos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y si no eres santo, si no eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, puedes dar tu cuerpo para ser quemado por otra persona y de nada te va a servir. No, es que la Biblia dice, Dios dijo que si tú das tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada te sirve. ¿Qué es amor? Sino el Espíritu de Dios. Cualquier obra de filantropía que hagas, cualquier plato de comida que le des a un pobre, si nada más se lo das por tus buenas intenciones y el Espíritu Santo no te manda que se lo des, por lo tanto, no es agradable a los ojos de Dios. Si no entendemos, pero Dios dijo que darle de comer al hambriento. Sí, Él dijo. Pero resulta que el Espíritu Santo es el guía. ¿Nos entendemos? Él es el guía. Y si yo vamos a poner de esa manera, el Espíritu Santo me va guiando, yo lo voy siguiendo y de repente miro una necesidad ahí. Mira, Espíritu Santo, mira, esta persona tiene necesidad. Yo le quiero ayudar porque tú me has enseñado a ser bueno. Pero si el Espíritu Santo ya pasó caminando de largo y tú te vas solo. Si no entendemos, te repito lo que estaba hablando en la congregación. Muchas viudas había en Sarepta, había en Jerusalén, pero fue enviado Elías a la viuda en Sarepta, perdón. En Jerusalén había muchas viudas, pero Elías fue enviado a otra viuda allá lejos. Tú vas a hacer lo bueno, pero por la guianza del Espíritu. Si haces lo bueno en tu propia carne, son designios de la carne. Sí, estas cosas no te las esperabas porque los hombres están acostumbrados específicamente en el Evangelio. No, el Señor dijo que fuéramos y se agarran. Vamos a visitar a los presos y se levantan y se van y visitan a los presos en las cárceles. Vamos a darles de comer a los pobres y van y les dan de comer al pobre y luego sacan la foto. Sacan la foto y ya se va para las redes sociales. Andamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, acá ayudando a los necesitados, lo que Cristo nos mandó. Pura hipocresía, porque Dios te dijo que no te caras trompeta y
Lo que hagas en secreto, tu Padre te recompensará en público, men. Tu Padre ve en lo secreto, no necesitas trompeta. Ahí dan señal que no quieren que su Padre los vea, quieren que los hombres los vean. Y luego dicen que estamos bien, hermano, el Señor nos mandó a hacer todas estas cosas. Ahorita el Evangelio cristiano específicamente, los meros filantrópicos. Filantrópicos son los que tienen amor al hombre. La filantropía no es el fruto del Espíritu. El amor de Dios es el fruto del Espíritu, la filantropía no. Cuando tú miras al hombre y tienes amor al hombre y le ayudas por el amor que tienes, pero no eres guiado por el Espíritu, es la filantropía la que te ayudó, a la que te llevó a hacer eso, no Dios. Pero te agarras del Evangelio. Si fuera de Dios, así se los digo exactamente, si fuera Dios quien te hubiese llevado a hacer una mínima caridad por tu prójimo, no sacarías una foto y la pondrías en las redes sociales. Porque el Espíritu jamás va a darle gloria a un hombre. Oh yeah, pero acá sale así bien cuadrado, ¿no? Y le sacan las fotos a todas las cosas que van entregando, así la vueltita para acá, para todos lados, para que miren lo que estamos dando. Dios no comparte su gloria con nadie. Y ni digas que para la gloria de Dios, ¿a dónde sale Dios en la foto? El Espíritu no glorifica a los hombres, el Espíritu glorifica a Jesús. Glorifica al Padre, pero no a los hombres. Y los hombres que siguen el Espíritu glorifican al Padre, glorifican al Hijo, pero no a los hombres. Y no buscan glorias. Así que sabe que cada vez que tú saques tu fotito en tus actividades, en tus caridades que hagas, sabe que ya tocaste trompeta. Y que tu Padre, que te vio en lo secreto, miró que en tu corazón lo hiciste para llenar tu soberbia y tu altivez y tu vanagloria. Y luego dicen, está Dios con nosotros, hermano, Dios es bueno. Sí, Él es bueno. ¿Y tú? Ahí la llevo. ¿La llevas? ¿A dónde? Más perdidos que las burras de Saúl. ¿Así? ¿Quieres entrar al reino de los cielos, pueblo? ¿Caminando en los designios de la carne? ¿Ah? ¿Así quieres agradar a tu Señor ni viendo Romanos 8:7 que dice que es enemistad contra Dios? No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, haces las cosas de Dios en la carne, tipo Caín, y luego quieres que tu ofrenda sea recibida. El espíritu de Caín, Dios habló de este espíritu en el libro de Apocalipsis. Es el mismo espíritu. Los hombres le traen a Dios lo que quieren simplemente para quedar bien ellos. Así es que vayan cambiando sus prácticas. Y no pienses y digas, no, eso es mentira, pero yo te aseguro que si tú las ignoras, las prédicas o las palabras que te estoy diciendo ahorita, y cruzas en esa condición el velo de la muerte, estas palabras van a resonar, van a ser testigos en contra de ti, porque Dios te habló. Y tú amaste más tu gloria que la gloria del Padre. Amaste más. Hoy en día la gente pone en las redes sociales, simplemente aman más un like, un me gusta, un comentario de bendiciones pastor, bendiciones, qué bueno, qué palabra tan rica. Como dijo el Señor, cómo se arrepentirán si se dan gloria los unos a los otros. Uno anda tocando trompeta allá ayudando a los pobres, sacando fotos, y el otro acá le pone, gloria a Dios, hermano, usted sí que está haciendo la obra de Dios, y el otro se esponja así bien rico. Gracias a Dios que es bueno y que nos provee para darle a los pobres. Pura gloria. Y le vamos a seguir tumbando sus becerritos. Así es que tranquilos, que no cunda el pánico. Van a caer. Dios dijo, no temas. Por lo tanto, los becerros van a caer. No los retengas. Simplemente no los retengas. Déjalos que caigan. Entrégate a la guianza del Espíritu. Cree en la muerte que Jesús ha dado a la carne, al viejo hombre, al pecado, al diablo, e incluso a la muerte, para que tú seas libre de todos esos seres. Entrégate de todo corazón al Padre y a la obediencia para que el Espíritu Santo te guíe, y en lo más leve, en lo más chiquitito, tú todavía obedezcas. Que no vivas un evangelio aprendido. Recuerda, eres cordero, no científico. Los científicos aprenden y hacen las cosas. Los sabios aprenden y hacen las cosas. Nosotros somos corderos.
para ser guiados. Nada más. Así, los corderos están para ser guiados día tras día a sus pastizales. Los científicos ya tienen toda su programación. Y los sabios, la paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.